Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico, pero también vamos a estar haciendo un análisis pre-informe trimestral de la acción de Nvidia. Nos vamos a centrar en Nvidia, pero también vamos a estar tocando algunos datos de AMD, así que vamos a hacer un seguimiento en conjunto, ya que están vinculadas indirectamente. Porque no son las mismas empresas, pero en este caso están vinculadas por la situación de sus operaciones. En este caso las dos se dedican al sector de semiconductores. Así que bueno, vamos a ir viendo unas perspectivas de lo que viene siendo el preinforme de Nvidia y vamos a estar tocando también un poco de AMD. Bien. La temática va a estar centrada prácticamente en hacer un análisis de lo que estamos viendo de este informe, básicamente de este posteo de Yahoo Finance, como así también de lo que vendría a ser el propio movimiento de precios de la acción, tanto de Nvidia como de AMD. Cerrando un poco esto y dándole comienzo al video, tenemos que el titular sería vista previa de Nvidia, puede continuar el impulso, hemos superado mayor parte del ciclo de informe del primer trimestre del 2023. Hasta ahora los resultados han sido principalmente lo suficientemente buenos como para mantener el sentimiento bajo control, evitando el apocalipsis de ganancia del que muchos nos advirtieron. Por supuesto, aún no estamos completamente fuera del peligro, ya que el titán de tecnología de Nvidia, en este caso, está programado para revelar su resultado del primer trimestre el miércoles 24 de mayo. Estamos a 21 de mayo, así que bueno, prácticamente se va a estar publicando en 3 días aproximadamente. Después del cierre del mercado, eso ténganlo en cuenta. Todos estamos muy familiarizados con Nvidia, el líder mundial de tecnología de computación visual y el inventor de la unidad de procesamiento gráfico, en este caso el GPU. La compañía ha ganado una gran atención en medio de la ola de inteligencia artificial. Básicamente en los últimos presentaciones e informes y también conjunto de otras empresas que se están empezando a inculcar en este mundo de la inteligencia artificial. Bueno, Nvidia no ha sido la excepción y se ha metido de lleno, y eso fue una de las cosas por las cuales el mercado ha acompañado los movimientos de precio de las acciones de Nvidia y han sido bastante optimistas con este punto. Pero ¿cómo se perfila la compañía de cara a las ganancias? Podemos usar los resultados de un compañero y acá a lo que vamos a ir, que en este caso sería AMD, como un indicador pequeño y miramos más de cerca. Acá nos vamos a centrar un poquito con AMD y después vamos a pasar a Nvidia. AMD publicó resultados por encima de la expectativa, superando la estimación de APAs, en este caso de SAC, en consenso, en aproximadamente un 7%. Bueno, vamos un poquito a AMD. Acá tenemos la última presentación del informe trimestral. Acá lo tenemos, presentación de informe trimestral. Fue un informe de 0,60 de beneficios por acción contra los 0,563 que habían anunciado los analistas, una diferencia de 6,54% y niveles de ingreso de, vamos a un poquito más para atrás, de 5,353 billones contra la estimación de 5,305 billones, una diferencia de 0,91. Esta fue la presentación que se hizo el martes 2 de mayo del 2023 y en este caso para Nvidia faltan 3 días para la presentación de ese informe y se espera un informe de 0,923 de APAs y una estimación de 6,526 billones de ingresos, ¿no? Si hacemos las comparaciones del versus, acá tenemos que es 0,60 de APAs y en este caso de Nvidia se espera 0,92, es decir, 0,3 puntos por encima, ¿no?, del APAs de AMD. Bien, volviendo de nuevo a lo que vendría a ser la noticia, acá podemos ver que AMD publicó los resultados por encima de la expectativa, superando la estimación de APAs en consenso de aproximadamente 7%. Acá vemos que en APAs superó un 7% a SACS, ¿no? En este caso a la empresa SACS. Y si vamos a lo que vendría a ser TradingView, lo superó en 6,54, para que se den una idea. Vemos acá, se superó en 7%, más o menos casi igual del consenso también de TradingView. Bien, los ingresos trimestrales totalizaron 5.300 millones, es decir, 5.300 millones, ligeramente por encima de las estimaciones. Ligeramente sí, porque básicamente sí, 5.353 billones, más o menos dense una idea que esto trabaja en billones.
Y el artículo trabaja en este caso en millones, y en este caso TradingView trabaja en billones. En billones, ahí está, 5.353 sería lo mismo que decir 5.353 millones, ¿no? Para que se den una idea, que usan, digamos, básicamente diferente, pero prácticamente igual, ¿no? Bien, volviendo de nuevo al tema. Ligeramente por encima de las estimaciones y reflejando un retroceso del 9% año tras año. Acá podemos observar en este gráfico, y nos vamos a centrar en esta parte del gráfico. Fíjense que a partir del 6, que fue su pico, 6 del 2022, acá vamos a ponerlo bien, 6, estamos hablando de junio, ¿sí? Desde junio 2022, podemos ver que el movimiento de AMD se ha venido un poco en declive, lo que vendría a ser en términos de ingresos. Revenues es en inglés, vamos a ponerlo acá para que se entienda. Ingresos, ahí está, bien. Ingresos se ha venido en este caso desplomando del 2022, desde junio aproximadamente, y que en esta última también ha seguido ese curso de decrecimiento en los últimos 3 trimestres. En los últimos trimestres, vamos a poner acá, últimos trimestres, se ha venido en este caso cayendo, ¿no? Ha venido disminuyendo en AMD. Vemos también que las acciones no vieron una gran reacción inicialmente después de las ganancias, como podemos ver ilustrado por la flecha verde en un círculo de gráfico a continuación. Aún así, se han recuperado muy bien las últimas semanas. Bien. Acá vemos bien que en esta casa las acciones no vieron una gran reacción inicialmente después de las ganancias, como podemos ver ilustrado por la flecha verde en un círculo en el gráfico a continuación. Bien, acá tenemos el gráfico y podemos ver que no se han recuperado totalmente. Acá podemos observar que este gráfico toma datos de 2023, 5 del 2023. Acá lo podemos observar y bueno, vamos en este caso los últimos periodos. Si vamos a nuestro gráfico, que es el que tenemos acá, podemos observar que prácticamente ha rebasado, si tomamos los últimos meses, ha rebasado la zona de resistencia de los 101.81, la acción de AMD. Fíjense que rompió la resistencia y marcó un nuevo máximo, lo cual es positivo. Fíjense que lo que hace básicamente es validar un nuevo movimiento de tendencia alcista. Es decir, que si tomamos esta zona, valida un movimiento de tendencia alcista. Lo mismo pasa en esta zona. Si nosotros vemos el gráfico, podemos observar que valida un nuevo movimiento alcista, lo cual también nos da un alivio bastante bueno, porque en este caso estamos hablando de una continuidad alcista. Actualmente AMD está en una zona de compras por RSI y DMI positivo, así que bueno, por el momento venimos muy bien y actualmente tenemos ganada la media móvil de 21 y de 60. Bien, si nosotros tuvimos que comparar en este caso AMD, podemos observar que AMD de su máximo histórico sí falta todavía. Estamos prácticamente a un 62,82%, falta todavía de movimientos de precio, pero acá podemos observar que hemos llegado a un momento mínimo, que en este caso vamos a tomarlo acá, momento mínimo. En este caso momento mínimo, y acá empezamos a ver algunos signos de recuperación bastante importante. Acá veníamos con máximos y mínimos descendentes en cuestiones de análisis técnico, y acá empezó a recuperar movimientos alcistas, lo cual es bastante positivo, y en este caso rompiendo niveles de resistencia, tanto la de 77,37 y 101,81. Y si vamos en términos de presentaciones de informe, podemos observar que la acción de AMD, después del último informe, que en este caso fue el de septiembre, finalización de septiembre, pero publicado en noviembre, empezó a tener un comportamiento bastante positivo. En este caso podemos observar que empezó a tener movimientos positivos, pero también acompañado de que los últimos 2 presentaciones de informe fueron bastante buenas. En este caso podemos ver que la presentación de diciembre, ¿no?, con finalización del periodo de diciembre, pero que fue presentado en marzo de este año, presentó mejoras bastante significativas con respecto a las proyecciones de los analistas, tanto en ingresos como así también en beneficios por acción. Fíjense que en el último, en el de septiembre, presentaba por debajo de las estimaciones de los analistas. Fíjense un ejemplo claro, en el APA presentó un 0,67 y la estimación era de 0,689. O sea que estuvo por debajo 2,78. Así que bueno, eso por un lado.
Y en este caso, fíjense que en los próximos, que en este caso ha sido el de diciembre, ha mejorado bastante por encima de las proyecciones en niveles de ingreso y beneficios por acción. Y en el último, que fue en este caso el último que presentó, ahora en el martes de mayo, en este caso en mayo del 2023, con periodo finalizado en marzo, ya tuvo una mejor cara. Fíjense que si la vemos, tuvo mejor cara de proyecciones, en este caso por encima de las proyecciones. Por eso también hay mucha confianza en AMD, ¿no? Ese fue como este caso, vemos como la reacción después de la presentación del informe. Fíjense que después de la presentación del informe había caído la acción, principalmente por una de las cosas que no había gustado de la presentación de AMD fue que ha caído en algunos aspectos, por ejemplo el margen operativo. Es decir, digamos que el margen operativo ha presentado un incremento, es decir, que hubo más gastos operativos. Está en un proceso también de desvinculación con personal, ¿no? Eso también lo toman como algo positivo. Pero luego de la presentación y luego de esta caída, ¿no? de digerir esa caída, hubo un comportamiento bastante positivo post presentación del informe trimestral. Y fíjense que después de la presentación del informe trimestral, tomando en cuenta la publicación, ¿no? La acción se ha disparado casi 20,57%. ¿No? Así que bueno, tan mal no estuvo, digamos los inversores lo tomaron bastante bien de cara al futuro, y más allá de que si bien los márgenes operativos no fueron los mejores y que los márgenes brutos tampoco, se sobreentiende que es una acción que va recuperándose bastante bien en el tiempo, ¿no? Seguimos en este caso más abajo. Con respecto a los segmentos, los ingresos del centro de datos totalizaron 1.500 millones, aproximadamente un 11% por debajo de la estimación del consenso de Sachs. Además, el segmento integrado de AMD registró ventas de 1.300 millones de dólares. Acá vemos el punto también que no le ha gustado a los inversores. Acá vemos que había presentado en su momento, en esta última presentación, 1.300 millones de dólares, un descenso significativo año tras año, pero superando la estimación del consenso Sachs de un 15%. Si nosotros tenemos que tomar en la balanza, ¿no? Si vamos a tomar en la balanza, por un lado, que estuvo por debajo del interanual, y ahora lo vamos a ver en el tema de AMD, acuérdense que estamos en AMD. Si nosotros tomamos el interanual, fíjense que tomamos acá, fíjense eso para que lo sepan, periodo finalizado del informe es marzo del 2023. Si tomamos marzo del 2023, lo comparamos con marzo, ¿no? Pero del 2022, acá podemos observar, acuérdense, siempre el periodo finalizado está en la parte de abajo de la fecha de la publicación. Marzo del 2022, podemos observar que en marzo del 2022 en niveles de ingreso presentó 5.887 billones, ¿no? Y si vamos a vamos a acá a este periodo, marzo del 2023, podemos observar que fue de 5.353, ¿no? Vamos de nuevo acá, 5.88, 5.353, estuvo por debajo si tomamos el interanual, es decir, si tomamos marzo del 2023 versus marzo del 2022, estuvo un poco por debajo, 5.88, 5.353. Es decir, que estuvo por debajo. Eso es una realidad. Eso también es algo que no le había gustado a los inversores. Porque si ustedes piensan, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, a ver si tengo acá disponible la tablita. El video va a ser largo, gente, pero bueno, trato de ser lo más informativo posible para el análisis, ¿no? Si tomamos en cuenta que en este caso tenemos el ingreso, tomamos en cuenta el costo, ¿no? Tomamos en cuenta el beneficio bruto, y acá vamos a obtener el margen, ¿no? El margen bruto, ¿no? Después podemos tomar margen operativo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros tomamos que en este caso vamos a tomar números enteros, vamos a tomar este año, ¿no? 2023. Y vamos a tomar 2022. Bien, vamos a hacer la interpretación. Si nosotros tenemos un nivel de ingreso en 2023 de 5.33 aproximadamente, no son números exactos porque en realidad lo saqué de lo que viene siendo TradingView, y 5.88, ¿no? Si nosotros vemos que esto es una explicación bastante interesante. Si nosotros tomamos que este año tuvimos 5.33 de ingreso y el año pasado tuvimos 5.88, ya de por sí a simple vista tenemos una disminución. Vamos a tomar acá, disminución. O sea que sí tuvimos una disminución. Evidentemente,
tomando en cuenta que el costo va en relación al ingreso, es decir, no igual, sino por debajo siempre, ¿no? Siempre por debajo, pero en términos de incremento van en el mismo sentido, podemos observar que vamos a tener una disminución del beneficio bruto, ¿no? Disminución. Una disminución del beneficio bruto y a su vez vamos a tener una disminución del margen bruto. Porque van de la mano y evidentemente van de la mano, ¿no? Disminución. Tomando en cuenta que el costo es X, ¿no? Pero siempre en relación del mismo crecimiento. Es decir, si crece en tal sentido el ingreso, crece en tal sentido el costo, ¿no? Tomando en cuenta eso, podemos observar que la disminución se va a ver, ¿no? Se va a ver reflejada. Y esto es lo que a los inversores no les gustaban en principio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Eso en principio, porque después analizando las expectativas de los analistas, que es esto lo que vemos acá, que sería esta partecita que vemos acá, expectativa, acá vemos lo que se informa y lo que esperaban los analistas. Si vamos acá, vamos a observar que estuvo por encima, lo cual esto también a los inversores les interesa, por lo cual después tomaron la decisión, después de hacer digamos todo el análisis, de que era una buena opción de seguir comprando. Por eso también se fue impulsando los movimientos de precio de AMD. Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, AMD registró 1.300 millones de dólares, un descenso significativo, que esto ya lo mostré recién, en más de un 15%. Ambos segmentos son críticos y representan más de la mitad de los ingresos trimestrales. Está bien. La directora ejecutiva de AMD, la doctora Lisa, dijo: nos desempeñamos muy bien en el primer trimestre, ya que obtuvimos ingresos y ganancias mejores de lo esperado en el entorno de la demanda mixta. Bien, el por qué en este caso acá lo tenemos. ¿Por qué no se alcanzaron algunos, ¿no? Pero básicamente lo que dijo: nos desempeñamos muy bien en el primer trimestre, ya que obtuvimos ingresos y ganancias mejores de los esperados. Y esto es un anuncio bastante importante porque digamos que los analistas esperaban algo peor, pero ese peor no llegó. Entonces, si bien en consideraciones interanuales no estuvo por encima, sí lo estuvo por encima de las expectativas. Y esto es lo que animó a los inversores a seguir comprando. Así que bueno, básicamente ahí le damos un cierre a AMD. AMD que todavía persiste en una tendencia alcista, esto que quiero que quede claro, persiste en una tendencia alcista y actualmente, si bien no alcanzó las expectativas interanuales, sí superó las expectativas de proyecciones de los analistas para este año. O sea que los analistas esperaban que estuviera peor y no estuvo peor. Entonces eso fue suficiente, poniendo todo en balanza, para seguir una decisión de seguir comprando. Y actualmente fíjense que en niveles semanales AMD se sigue comprando. Fíjense que está por llegar a una zona de sobrecompra y en ambos, en DMI y RSI, y el nivel de volumen de compra sigue siendo bastante bueno. Así que bueno, eso por un lado. Para ir cerrando AMD, ahora nos vamos a centrar un poquito en Nvidia para ver qué es lo que esperamos también. Creo que también es una incógnita y creo que iría en el mismo sentido o oscilando en las mismas cuestiones iguales que AMD. Es decir, quizás presente algo menor interanualmente, pero mejor a las expectativas de los analistas, ¿no? Y acá empezamos con Nvidia. Los analistas han sido ligeramente optimistas para el trimestre que se informa, con la estimación de 0,92 por acción, revisada al alza en un modesto 2,2% de finales de febrero de este año. Si vamos ahora pasamos a Nvidia. Nvidia, que cerró su última sesión en 312.64, es decir, 4.14 por debajo de su anterior sesión y en términos de porcentaje 1.31, esperamos un beneficio por acción de 0.923. Y si vamos acá, dicen que ellos esperan 0,92. Nosotros acá por TradingView esperamos 0.923. Es decir, en vez de ser 0.92, 0.92 y un 3, ¿no? Por acción revisada al alza en un modesto 2.2% de finales de febrero de este año. Bien. Vamos, esta es la fuente de la imagen, es de SAC, en este caso Investment Research, ¿no? Acá la tenemos, Nvidia, tenemos una imagen bastante linda, en este caso Nvidia, abril 2023, estimaciones de revisiones, ¿no? Podemos ver que tenemos, vamos a verlo más grande todavía, a ver si lo podemos ver más grande, vamos a hacerla más grande, ahí lo tenemos, incrementos, 0,92, 0,92, 0,92. Acá lo tenemos, 17 del 3 de 2023, 3 del 31 de 2023, cómo se fueron incrementando las estimaciones. Así que bueno. Además de nuestra estimación de ingresos de consenso actualmente se ubica en 6,5 mil millones, lo que refleja un retroceso del 21%. Es decir que en este caso se espera, ¿no? Refleja un retroceso, se espera una caída del 21%.
es decir que se espera 6,5 mil millones, un retroceso de 21% con respecto al trimestre del año anterior, ¿no? Vale la pena señalar que esta estimación se ha revisado a la baja en un marginal de 0,2%. Bien, vamos a detenernos en esta partecita y vamos a mirar un poco los APAs, en este caso del año pasado, de Nvidia. Fíjense que acá tenemos la presentación de, estamos buscando en este caso, periodo finalizado en abril. Se espera en este caso estimación de ingreso para este trimestre de 6.526 billones en ingresos. Acá vamos a hablar de ingresos, no hablemos de APAs. 6,252 billones. Si buscamos abril del 2022, que acá justamente lo tenemos, el año pasado presentó un informe de 8.288 billones. Es decir, que ya te está anunciando los analistas, esto es lo que esperan los analistas. Esperan los analistas que el informe de Nvidia esté por debajo de 2022. Fíjense, 8.288 y esperan en este caso 6.526. Si vamos a lo que hicimos anteriormente en AMD, esa comparación, podemos ver que acá esperamos algo parecido. Es decir, vamos a esperar que esté por debajo de la interanual, esperamos que esté por debajo de la interanual, pero también esperamos que esté por encima de las proyecciones. Es decir, que el que esté por encima de los 6.526 billones ya de por sí sería como una aceptación por parte del mercado, igualmente de lo que pasó con AMD, igualmente y exactamente parecido. Es decir, estamos por debajo de su año anterior, pero estamos por encima de las estimaciones. Esto se daría si está por encima de la estimación. Todavía no ha sido presentado, así que bueno, esperemos también. Igualmente, hablando de beneficio por acción. El beneficio por acción se espera 0.23, ese 9.23. Y en este caso, en el año pasado hubo 1.36. Está muy por debajo, ya de por sí los analistas esperan que esté muy por debajo de el 2022. Acuérdense, siempre la fecha está acá arriba y el periodo de finalización está acá abajo. Abril 2022 y se espera un APS de 1.36 y del año pasado fue, y este año se espera 0.923. Es decir que ya de por sí está por debajo del año pasado. Pero, repito, puede estar por debajo del año pasado, pero puede superar la expectativa de los analistas, lo cual esto el mercado lo podría aceptar de la misma manera que lo aceptó en AMD. Es decir, si vamos a la balanza, teniendo en cuenta las situaciones macroeconómicas actuales, teniendo en cuenta también, digamos, las proyecciones, ya el que esté por encima de las proyecciones, es decir, que sea menos malo de lo que fue, en este caso menos malo de lo que esperan, ya es una cuestión positiva desde el punto de vista analizando de lo que fue AMD y analizando lo que es Nvidia, ¿no? Dando la situación de que podrían ser situaciones medianamente similares, ¿no? Acá, como pueden observar, el movimiento de precio actualmente en análisis técnico todavía tiene condición de compra. Acá podemos ver la condición de compra por parte del RSI, movimiento direccional positivo, llegando a sobrecompra también, tienen una resistencia en 336.28, tienen un soporte en 278,22 y 261.42. Acá combinamos un poco de análisis técnico y el análisis, digamos, de informe trimestral. Y acá tenemos recuperaciones de media móvil de 21 acá arriba y de 60 acá arriba y también recuperación de 200. Así que venimos todavía bastante bien. Si la vemos en semana también está bastante bien. Fíjense, ya casi está llegando a sus máximos históricos. Nvidia, tenemos movimiento direccional positivo. Por ahí cayó un poquito el movimiento direccional positivo. Y tenemos sobrecompra también en RSI. Así que por el momento todavía tenemos condición de compra. Vigilar la zona de los 278,22 y 261,42 para los que ya tienen posiciones. Eso básicamente para después de la presentación del informe, por si llega a caer por debajo de esos números, ¿no? Más que nada para mantenerlo presente. Pero bueno, esperamos algo muy parecido a lo de AMD. Vamos a seguir leyendo un poquito más abajo. A continuación se muestra un gráfico que ilustra los ingresos trimestrales de la empresa. Muy parecido al que tuvimos de AMD. Fíjense que a este mismo cuadrito se le hace el cuadrito acá abajo. Acá lo tenemos. Si lo vemos más de cerca, podemos observar. Vamos a hacer un zoom. Vamos a ver si carga esto. Ahí lo tenemos. Este sería como los revenues de Nvidia. Muy parecido a lo que estuvimos viendo en AMD. Y fíjense que acá tenemos que a partir del 4 del 22, en el caso de AMD creo que fue del 6 del 22, empezó a mostrar 3 trimestres igualmente con caída. Fíjense cómo en este caso se desplomó la generación de ingreso. Pero que se espera que para entre el trimestre del 10 del 22 y el trimestre del 1 del 23
hubo un crecimiento bastante interesante. Vamos a ver cómo se presenta el de ahora. Todavía no está dado, pero fíjense que habíamos alcanzado un nivel bastante importante de niveles de ingreso. Igualmente hago una acotación. Toda esta parte que vemos acá hasta el 2022 o finales del 2021, podemos observar que esto fue cuando la economía, vamos a ponerlo acá, cuando la economía estaba imprimiendo, o en este caso vamos a decirlo a un poquito más concreto, estaba en expansión. Expansión post pandemia, es decir, estaba en expansión, vamos a poner acá, post pandemia, ahí lo tenemos. Bien, cuando se empezaba a inyectar dinero a la economía, cuando se empezaban a comprar bonos basuras, la Fed intervenía en este caso en el mercado o en la economía a través de impresión de billetes, etcétera, etcétera. Y luego tuvimos la parte donde la Fed empezó a intervenir con tipos de interés, básicamente lo hizo a principios del 2022, ¿no? Estuvo casi todo un año y acá podemos ver el reflejo de cómo Nvidia estuvo en este periodo de subas de tasa de interés. Acá lo vamos a poner. Subas de tasas de interés. Y como en este caso la suba de tasa de interés impactó a una economía en, y acá vamos a poner en recesión, ¿no? Podemos decir recesión, pero todavía muchos dicen que no estamos en recesión, pero bueno, en una economía en pérdida de crecimiento. Vamos a hacer un poco más sutil. Acá en esta parte hubo suba de tasa de interés, impacto en el mercado, como todos sabrán, tuvimos un 2022, parte de final del 2021, casi todo 2022 en caída. Y bueno, y Nvidia no fue la excepción, ¿no? Bien, vamos a seguir con el informe. El segmento de centro de datos de la empresa incluye operaciones de inteligencia artificial. Para el próximo lanzamiento esperamos que los ingresos del centro de datos alcance 3.900 millones de dólares. Lo que refleja un aumento sólido con respecto al trimestre del año anterior, como se muestra a continuación. Nvidia no ha superado la estimación del consenso SACS para el segmento de 3 trimestres consecutivos, es decir, que los 3 trimestres anteriores no ha superado esta estimación que hace esta empresa SACS, ¿no? Acá podemos ver que en este caso los centros de datos, y podemos ver que el 2 del 22 del 2 del 2023 no alcanzó ese consenso, ¿no? Bueno. Por supuesto, muchos también seguirán de cerca los resultados de juego de compañía, ya que el mercado de PC se ha enfriado rápidamente. Esto es un informe que yo había dado anteriormente, el año pasado. Hice un informe sobre la caída de las ventas de PC, las renovaciones de PC, que recién se va a estar dando para principios del 2024. Así que bueno, ya que el mercado de PC se está enfriando rápidamente, esperemos que el segmento de juego de Nvidia registre ingresos de 1,9 mil millones para el trimestre. O sea que se espera que para el segmento de juegos, esto anótenlo si quieren. Igualmente voy a dejar este informe, esta publicación la voy a dejar en lo que vendría a ser me estoy perdiendo. Lo voy a dejar en los comentarios. Lo voy a estar dejando en los comentarios o en la descripción del video. Pero bueno, se espera que para este trimestre lo que vendría a ser el segmento de juegos registre 1,9 mil millones, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo. Vamos un poco, acá vemos un poquito más abajo la línea de fondo. Con la temporada de ganancias terminando, los participantes del mercado centrarán su atención en Nvidia, en unas últimas compañías tecnológicas notables que aún no ha informado. Un compañero de Advanced Micro Devices, en este caso AMD, registró un doble golpe, pero se vio afectado negativamente por la desaceleración del mercado de PC. Los analistas no se han mostrado ligeramente optimistas con respecto a la publicación de Nvidia y la estimación del trimestre de APA se revisó marginalmente al alza durante el periodo reciente. De cara al lanzamiento de Nvidia bueno, acá vemos un poquito, algunas cuestiones más, no viene al caso. Bien, cuestiones en tener en cuenta. Ya de por sí ya hemos visto cuánto ha caído los ingresos trimestrales y vimos que uno se vio en una economía más expansiva, en esta zona se vio una economía más recesiva, ¿no? Una economía más expansiva, todo esto que vemos acá. Una economía más recesiva acá en esta parte que vemos acá. Acá se empezó a aplicar tipos de interés, se empezaron a aplicar economías que no estaban expandiéndose. Se vio afectado todo el mercado, no solamente Nvidia, sino básicamente todo el mercado. Así que bueno, y ahora que esperamos en conclusión de que sea muy parecido o se espera que sea algo muy parecido a la AMD, es decir, ya se espera de por sí que sea menor a su trimestre anterior, del año anterior, pero también se espera que esté por encima de las proyecciones de los analistas. Veremos si esto es así, porque en este caso de no ser así, veremos algunas cuestiones a la baja, pero ya lo hemos mencionado anteriormente,
cuestiones a tener en cuenta. Cuestiones a tener en cuenta más puntualmente, rondando a lo que puede llegar a ser el movimiento de precio, es ver si puede superar para la semana que viene los 336,28. Si después de la publicación del informe trimestral vemos que el precio de Nvidia empieza a oscilar hacia la baja, tenemos varios soportes para tener en cuenta. La primera señal va a ser la pérdida de la media móvil de 21. La segunda señal va a ser la pérdida del soporte de 278,22 para los que ya quieren ir tomando ganancias. Y la otra la tenemos en 261,42 para tener en cuenta. Digamos que en caso de que no sea bueno, en caso de que no se cumpla esa faceta, porque nosotros lo que esperamos ya de por sí, esperamos que los beneficios y los ingresos estén por debajo. Eso ya está proyectado, pero por otro lado, no, para ver algo muy parecido a lo de AMD sería en este caso que no cumpla, o en este caso que cumpla por encima de la expectativa de los analistas. Eso sería como digamos, el condimento que podría hacer que AMD siga subiendo. En caso de que no llegue, bueno, veremos, y tenemos en este caso ya varios soportes fusibles. Tenemos también la pérdida de la media móvil de 21 como para ir tomando ganancia o sacando posiciones del mismo. Así que bueno, tanto AMD, ¿no? AMD también hay que tener mucho cuidado, porque en caso de que digamos tiene un efecto también directo, ¿no? En este caso si la presentación del informe de Nvidia no es muy contundente, y en este caso también tenemos algunos soportes también para ir mirando, ¿no? Tenemos el soporte de 101,81 en AMD y 77,37 también, pero yo creería ya que con el de 101,81 sería suficiente. Igualmente acá, como pueden observar, en velas semanales tenemos un cruce alcista. Hay mucho optimismo por parte del mercado por la presentación de informe tanto de Nvidia, ¿no? Como lo podemos ver, que el mercado está muy comprador, está comprando bastante, y que en este caso tiene mucha confianza en que el informe de Nvidia supere la expectativa de los analistas. Así que bueno, nos mantenemos ahí al tanto y también para seguir con el análisis. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Les recuerdo que si les gusta este contenido pueden darle a me gusta, me ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Si les gusta este tipo de video, me lo hacen saber en los comentarios. Y también les recuerdo que pueden seguirme en Instagram. Ya somos 200 seguidores, así que si podemos ir creciendo en esta comunidad de Instagram, genial. Y también les recuerdo que pueden ser miembros del canal pinchando en unirse. Tienen disponible un curso de análisis técnico más todo el contenido exclusivo que suba al canal. Y también tengo disponible la página de Patreon, que por una suscripción de $3 y $5 pueden tener acceso exclusivo al chat directo conmigo, así por Discord pueden hablar conmigo directamente. Y también tengo disponible un curso de análisis técnico en nivel 2 de Patreon. Y también tengo lo que vendrá en la descripción de este video, está la partecita de donaciones, por si quieren en este caso hacer sus donaciones. Está disponible el link, así que bueno, eso me ayuda bastante para el crecimiento del canal. Ya de por sí, muchas gracias a todos los que nos siguen. Hago directo en pre-market, así que nos estamos viendo en un nuevo video o en un nuevo directo. Les mando un saludo a todos, abrazo.